Hola, hola, bienvenidos. Perdona, es que quiero estrenar mi nueva voz. Yo quería sexy. presumir que ya nos volviste a hablar. No, es que no es de que no te quiera hablar. O sea, me sentía así como, no sé, que era parte de la familia Ayala o algo por el estilo. Me dijeron que Sí. estabas practicando para decir Phil Barrera. No sé quién es Bill Barrera, no quiero saberlo. Justamente era lo que mencionaba Lolita Ayala cuando le ocurrió ese incidente históricamente recordado. No, un saludo a todo el ámbito de los reporteros y Sí. comentaristas, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí Haciéndole haciéndole al la juego lucha. nada más. a la lucha, pero ya gracias a Dios nos recuperamos. Tal vez escuchen un poquito de la voz cansada, pero estamos muy bien. Gracias por todos sus buenos deseos y ya estamos de vuelta. ¿Cómo estás, Garibe? Muy bien, aquí esperando a que regresaras y te dignaras a hablarnos. Qué bueno que ya lo reconsideraste y dijiste, no, sí regreso y vamos a platicar con nuestra audiencia, que habíamos quedado de empezar temprano en el año y pues nos tardamos un poco, pero Aquí estamos. Aquí estamos y siempre es bueno saludarlos de nuevo. Oye, Gary, fíjate que platicando con un amigo que a su familiar... El amigo de un amigo, ¿no? Sí. No, en este caso es un amigo cercano. A su familiar lo acaban de operar de cáncer de próstata. Sí, ¿no? me enteré. Y entonces surgieron varios temas con respecto a la recuperación quirúrgica, o sea, como qué sigue, si necesita tratamiento sistémico o quimioterapia, todo esto que hemos estado hablando a lo largo de pues, ya varios meses. Y de ahí creo que surge la idea para este capítulo de cuál es el orden de los tratamientos. ¿Qué opinas? Sí, justamente, digo, nuestro amigo lo expresó y ya lo operaron y ahora qué sigue, ¿no? Exacto, Entonces ¿no? creo que sí es una duda bastante importante. Y digo, aunque hemos tocado someramente el tema, pero creo que merece una mención especial. ¿No? O sea, ¿qué sigue? Yo creo que sí, ¿no? O sea, más que qué sigue, tal vez ponerle cuál es el orden de los tratamientos. Estoy de acuerdo. ¿Ok? En oncología tenemos varios términos, ¿no? Con respecto al orden de tratamientos. Y todo empieza hace ya siglos con la cirugía, ¿no? Con los barberos. Que fue lo primero, ¿no? El primer tratamiento que teníamos disponible, pues tengo un tumor, El quítamelo, bisturí, ¿no? Quítamelo, Si ¿no? Y muerde esta tablita y dale. exacto, Toma no te alcohol. ofendas. No, lo siento. Se nos olvida el topiary, como dicen los gringos, ¿no? Pero sí, ¿no? Y entonces, pacientes que le salía una bolita, un tumor en la mama, en un brazo, en una pierna, pues el tratamiento inicial desde hace miles de años sí. era cirugía. Agarrar un cuchillo, un bisturí, un hacha y amputar. No, bueno, ¿cómo crees que los vikingos amputaban? Oílo. Un hacha. Con acero, no creo. Vino muy Ragnar Lothbrok este hombre, ¿verdad? Me imaginé un neandertal Que con un estás hacha de medio piedra. rudo, ¿eh? Pues, ¿no? Cortando una mano. En lo que al doctor Aranda se le alinean las ideas Y la junto voz, con ¿no? la La voz, pongamos esto como en contexto. Tiene toda la razón. Pues la cirugía sigue siendo y ha sido durante mucho tiempo el tratamiento esencial, el tratamiento principal para muchos cánceres. Sobre todo cuando hablamos de localizados, ¿no? Porque cuando hay metástasis la cosa cambia bastante. Pero es que eso antes no se sabía. Antes no se sabía, antes O sea, iban directo a la cirugía. que eso Ahora primero tenemos que estadiar, primero tenemos que saber bien cómo está la enfermedad. En la gran mayoría de los casos, digo, siempre hay alguna excepción, pero siempre buscamos conocer lo mejor posible a la enfermedad, su extensión, para luego decidir la estrategia. Y muchas veces esa estrategia comienza con la cirugía, no Totalmente. todas las veces. Totalmente, ¿no? Y creo que dices muy bien, ¿no? Yo le explico a los pacientes, por un lado hay que ponerle nombre y apellido, Claro. ¿no? Hacer una biopsia o tener un tejido para lograr hacer el diagnóstico, pero también tenemos que responder el dónde está, ¿no? O sea, Exacto. qué es y dónde está. Hasta dónde llega, ¿no? Exactamente. ¿Qué órganos está afectando? ¿Se puede quitar completo con un procedimiento o no se puede? Exacto. Y digo, habrá ciertos tumores, ciertos diagnósticos que puedas hacer la resección del tumor primario, o sea, el tumor Donde nació la original, enfermedad. donde nació la enfermedad, y también quitar aquellos tumores que no, o sea, que nacieron pero están lejos de ese primer tumor.
Sí, ¿no? metastasectomía, aunque ese es un tema más escabroso y que hay que tener con más cuidado. Y no aplica en todos los pacientes, eso es importante, es muy seleccionado. Yo diría que es lo mínimo. Los mínimos son los menos y eso pues habrá que estudiar caso por caso. Okay. Pero bueno, regresando a qué orden siguen los tratamientos, porque ahorita creo que a estas alturas de la serie de podcast que hemos tenido con ustedes. Podcast. Perdón, se me atora la S al final. Desfibrilador. Creo que ya encontré mi palabra difícil. Exacto. Bueno, el punto es, a lo largo de estos programas que hemos tenido, creo que hemos descrito bastante extenso algunos de ellos. Inmunoterapia, terapia sistémica, que incluye inmunoterapia, quimioterapia, hormonoterapia, cirugía y tratamiento local, como ya mencioné, cirugía y radioterapia. Okay. Pero el orden depende mucho de la enfermedad que estemos tratando y el caso particular de cada paciente. Totalmente. Pero en general usamos lineamientos que seguimos en la mayoría de estos pacientes. Sí, hay múltiples guías internacionales, guías nacionales, que la guía de la Sociedad de Gastroenterólogos de Norteamérica, no sé, ¿no? Muchísimas. Hay demasiadas, ¿no? Pero generalmente todas dicen cosas muy parecidas, ¿no? Y ponemos la cirugía de punto central porque fue la inicial. Y cuando empezamos a estudiar tratamientos sistémicos, los tratamientos venían después de una cirugía. Exacto. ¿No? Y entonces acuñaron en su momento, ya me iba a meter como acuñamos, ¿no? Como si yo hubiera vivido hace un par de décadas. Estás viejito, pero no tanto. No tanto. Y dijeron que el tratamiento que viene después de una cirugía le íbamos a llamar... ¿A llamar? A llamar. Hoy no estamos bien. A llamar adyuvancia porque va a ayudar a la cirugía para que el cáncer no regrese. Exacto. Y ahora eso lo tomamos como un término, pues en general, para todo tratamiento que va después del tratamiento principal, ¿no? Exacto. Un tratamiento cuya finalidad es, si ya te quitaron el tumor, buscar que tengamos el menor riesgo de recurrencia, el menor riesgo de que el tumor regrese. Exacto. Y entonces, pues no tengas que batallar nuevamente con esa enfermedad. Exacto, ¿no? Y entonces viene todo este tratamiento adyuvante que puede ser tratamiento citotóxico, puede ser tratamiento hormonal, hormonoterapia en los últimos años, puede ser radioterapia. Puede ser incluso inmunoterapia en algunos tumores. Totalmente. O fármacos nuevos de terapia blanca. O combinaciones. Terapia blanco, perdón. ¿No? Combinaciones como ¿sí? quimio con radioterapia ¿sí? A nivel cerebral, ¿no? O sea, y es después de la cirugía de tratar de quitar ese tumor. Pero en algunos casos nos dimos cuenta que tal vez los tumores eran lo suficientemente grandes para que la cirugía no fuera opción. Sí. ¿No? Estoy pensando como ejemplos esos tumores de recto que están tan grandes que hacer una cirugía es quitar en bloque todo y dejar al paciente sin una función del esfínter. Condenado a una colostomía. De por vida, ¿no? Y entonces se trata de dar un tratamiento que ayude, sigue siendo adyuvante. Bueno, no adyuvante, sino le cambiamos como va a ser antes de la cirugía. Nos pusimos bien locos y le vamos a llamar neoadyuvancia. Okay. O sea, que ayuda antes, ¿no? Y si todo sale bien, ese paciente se puede llevar a una cirugía que sería el tratamiento principal. Sí, ¿no? Y a veces incluso damos tratamiento adyuvante después de esa cirugía, ¿no? Si ustedes observan, esto puede parecer algo confuso, ¿no? De adyuvante, cirugía, quimio, hormona, todo lo que hemos... Primera línea, segunda línea, sí, línea, hablamos como otro idioma. ¿no? Sí, pero poniéndolo de una manera muy estándar, muy básica, es el tratamiento principal, que es la cirugía en la mayoría de los casos. Totalmente. Hay excepciones, pero en la mayoría de los casos. Y si damos tratamiento después de la cirugía, le llamamos adyuvante. Es decir, puede haber quimioterapia adyuvante, radioterapia adyuvante, hormonoterapia adyuvante. O sea que ayuda. Ayuda a disminuir el riesgo de que regrese. Y si esa misma estrategia la damos antes de la cirugía por alguna muy buena razón, esto también no es ocurrencia de cada médico, sino dependiendo cada caso y dependiendo la evidencia científica que ya tengamos disponible para poder predecir los resultados, pero si damos ese mismo tratamiento antes del tratamiento principal, es decir, ejemplo, quimioterapia antes de la cirugía,
Entonces le llamamos neoadyuvancia. Neoadyuvante. Es decir, podría haber quimioterapia neoadyuvante, radioterapia neoadyuvante, hormonoterapia neoadyuvante, si se utiliza antes de la cirugía. Ok. Ya que mencionaste que generalmente el tratamiento principal en una enfermedad local es cirugía, ¿por qué no me dices en tu área de alta especialidad cuál sería un ejemplo de tratamiento principal que no sea quirúrgico? Ah, qué llevadito, ¿eh? ¿Qué tal? Ocurre que cuando hablamos de tumores torácicos, de cáncer pulmonar específicamente, de células no pequeñas, lamentablemente lo encontramos en la mayoría de las ocasiones metastásico, ¿no? O sea, en etapa 4. Ahí la cirugía generalmente no aplica. Pero también encontramos muchos pacientes con tumores localmente extendidos que abarcan el mediastino, que es este espacio que hay entre los dos pulmones y en el que tenemos órganos importantísimos. Y Pero tú no tienes corazón. a veces me lo pongo para poder hacer bien las cosas. Ok. Cuando hay tumores en el pulmón localmente avanzados, le decimos, que pueden abarcar sobre todo ambos lados del mediastino y que son voluminosos, a veces la cirugía, aunque es una enfermedad local, la cirugía no puede quitar todo o es muy riesgoso, el paciente no lo tolera y no podemos ir con otro tratamiento, ¿no? Claro. Quimio-radioterapia es uno de los estándares ahí. Ok. Y justo en eso, generalmente en estos pacientes con enfermedad avanzada, mediastinal o tumores muy grandes donde se comprometa la función posterior del órgano, damos un tratamiento de quimioterapia combinada y le llamamos quimio-radioterapia definitiva. Y en algunos casos, y cada vez más, estamos empezando a dar, después de este tratamiento definitivo, adyuvancia. Adyuvancia y ya no con quimio, sino ahora con inmunoterapia, ¿no? Exacto, inmunoterapia o alguna terapia blanco, si hay algún tipo de mutación generalmente. Exacto. Aquí vale la pena el ubicar, o sea, si ustedes ven, si ustedes escuchan, si no nos están viendo, no hubo cirugía en este paciente. Entonces aquí el tratamiento principal se vuelve la quimio-radioterapia, quimio con radio, y después damos un tratamiento con otro fármaco para disminuir el riesgo de recurrencia. Claro. Sí, y hay esto me lleva a otro punto importante y es, tenemos avances importantes en el año pasado y el previo al 2023, es decir, 2022 y 2023, en el que ha cambiado muchísimo el tratamiento para pacientes con cáncer de pulmón y vale la pena, creo yo, mencionarlo. Claro. Una estrategia que era muy limitada antes, esta neoadyuvancia, dar fármacos antes de la cirugía, era muy, muy poco usado y debatible. Ahora pues hay cada vez más pruebas de que dar inmunoterapia, es decir, tratamiento con estos fármacos nuevos. Estos fármacos que mencionábamos como inhibidores de los puntos de control. Control inmune en algún capítulo previo. Han dado muy buenos resultados para utilizarse antes de llevar al paciente a cirugía. Entonces, pues es uno de los estándares nuevos. Ok, y ya yo creo que ya quedó claro, ¿no? O sea, hemos dicho las palabras neoadyuvante y adyuvancia, dónde van en el tratamiento, o sea, cuál es el orden. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué si decimos, no sé, volviendo a uno de los tumores más frecuentes, ¿no? El cáncer de mama, si ya un cirujano quitó un tumor de 3 centímetros o de 4, ¿no? No nos metamos tanto en perfiles moleculares. ¿Por qué generalmente preferimos dar un tratamiento adyuvante? O sea, ¿por qué se les da, no? Porque, a ver, si yo tuviera un familiar y no hiciera lo que hago, me quedaría con la idea, pues si ya le quitaron todo y le hacen estudios, ¿no? Y no se ve ningún otro tumor, ¿para qué más? ¿O cómo le explicarías tú a un paciente que ya lo operaron, que no se ve ningún dato de enfermedad? ¿Cómo le explicarías la necesidad de recibir un tratamiento citotóxico por 4 o 6 meses, un año en cuestión de cáncer de mama, ¿no? Un año de tratamiento anti-HER2, 5 a 10 años de tratamiento con una pastilla al día antihormonal? Claro. ¿O cómo se lo explicarías? O sea, ¿tú qué le dirías a una paciente si la tuvieras enfrente?
Claro. Y creo que no es un caso hipotético, es algo que hacemos es tú y yo algo todos que los hacen días. todos los días, ¿no? Exacto. Pero creo que sí es muy importante abordarlo. No. Justo aquí debemos entender el comportamiento biológico de muchos tumores, ¿no? Los tumores, como ya lo planteamos desde el primer episodio, están hechos de células, igual que nosotros, pero son células que se portan mal. Son células que aprenden a viajar, que migran y dan metástasis. Son células que no mueren fácilmente. Y entonces, en muchas ocasiones, cuando se ha quitado un tumor, quitamos la parte macroscópica, la parte que puede ver el cirujano, ¿no? Lo que está afectado. Okay. Pero suele haber células circulando por linfa, es decir, por ganglios linfáticos, por vasos y, arterias y venas, que si los dejamos pueden implantarse y volver a dar colonias de esas células, nuevos tumores o metástasis, ¿no? Claro, ¿no? Y yo se lo explico de esta manera a los pacientes. Tú no sabes, o sea, no hay un estudio que nos pueda decir que no hay ni una célula con características malignas en un paciente. Justo así. ¿No? Y hay mucha investigación e información con algo que se llama nichos premetastásicos, ¿no? Okay. Donde no solo... Bueno, nos vamos a poner moleculares otra vez. Muy rimbombante, pero no solo son o sea, no solo hay células y pequeños hijitos microscópicos solitarios o 5 dando vueltas por la sangre, por la linfa, como bien dices, que es otro líquido corporal, sino pueden estar ya en un tejido. Sí. ¿No? Pueden estar ya durmientes, ¿no? O sea, a mí me gusta decirlo como si fueran células terroristas. Infiltradas por ahí, que dices, bueno, ya caché a estos 3, pero no sabes si hay por algún otro lado, alguna otra célula que estén separados y que nomás estén esperando la llamada. Es que me gustan las series policíacas, ¿no? Y que estén esperando la llamada del jefe terrorista para decir, estás activado y ya empezar a hacer desastre. Sí. ¿No? Y entonces, estos tratamientos adyuvantes van a ir, generalmente son tratamientos sistémicos, por la vena, pastillas hormonales, etcétera, que van a llegar a la sangre, se van a distribuir al hígado, al hueso, al pulmón, todo el cuerpo. A todo el cuerpo, y van a tratar de buscar estas células o estos... Pues sí, estas células. Son células y se llaman células durmientes, ¿no? O sea, estas células, estos nichos... Y evitar que se implanten. Que vuelvan a crecer. Así es. Y tratar de destruirlas. Y hay otro concepto importante en oncología que nos dicen justo cuando empezamos la especialidad, y es más fácil destruir células cuando son poquitas, cuando están aisladas, a cuando ya formaron una colonia que podamos ver en una tomografía o tocar en la revisión, ¿no? Y yo les digo, a ver, para poder ver un tumor de 1 centímetro... ¿Cuántas células son? Son más de 1 billón de células. Exacto. Con que quede 1, 2, 10, 100, pueden volver a crecer. Y recordemos que las células se van dividiendo y entonces no es exponencial. Exacto, no es que vayamos de 1 son 2, de 2 son 3, de 3 son 4, sino de 1 son 2, de 2 son 4, de 4 son 8, de 8 16. Y salta la tablita, yo ya la blinqué. ¿No? Míralo. La otra forma que a veces yo utilizo para explicar a los pacientes es decirles, a ver, la mayoría muchas veces son o campesinos o tienen un jardín. Y les explico, tú cuando arrancas una hierba mala en tu jardín... Pero dejas la raíz. Va a volver a crecer y tú así, ¿no? Y entonces, ¿qué usas? Herbicidas justo para matar esas raíces... Que no vuelva a salir. Que no puedes quitar o que no puedes ver para que no vuelva a salir. De alguna manera esa es la función del tratamiento adyuvante, sea cual sea el tratamiento adyuvante que esté indicado o que escojamos... Pero su función es matar esas células que pudieron haber quedado, que aunque no las vemos, no tenemos actualmente una manera de medirlas en la clínica, es decir, en el devenir médico cotidiano, solo se hace en investigación. Pero buscamos el matar esas células antes de que nos den otra vez problemas, porque si dan otra vez problemas es mucho más difícil de conseguir un resultado tan bueno, ¿no? Totalmente, ¿no? Y vuelve más, ¿no? O sea, exacto. Y les explico que es más fácil que regrese sin herbicida o con herbicida, sí. ¿no?
Y pasa igual, ¿no? Al final, aunque eches 5 litros de herbicida en un pedacito así de tierra, pues puede volver a crecer una hierba mala u otra, ¿no? Otra. Pero aún así duermes más tranquilo si recibes sí, herbicida. Poniéndole en otros términos, yo creo, para aclarar, creo que sería... Es muy bueno el concepto que dices. Creo que sé para dónde vas, amigo. Y es... El hecho de dar adyuvancia tampoco nos garantiza que ya no va a salir la enfermedad. Lamentablemente no, pero sí disminuye el riesgo. Es lo que podemos hacer para que sea menos probable que tengamos problemas. Oye, según yo me metí a medicina porque no me gustaban las matemáticas, o por lo menos eso dicen. Iluso. Todos los médicos en toda su carrera, no, a mí sí me gustaban las matemáticas, pero trabajamos mucho con probabilidades. Sí, es básico. Y muchas veces son estadísticas y la verdad es que al final no eliges quién está del lado bueno y quién está del malo, pero al final sí acuden con su médico y ese médico tiene un buen equipo, cirujano-oncólogo, radiooncólogos, oncologías médicos, ¿no? Se pueden poner de acuerdo para elegir cuál es el mejor orden para ti, tu tumor o tu enfermedad. Sí, desde luego, y eso da mejores resultados que solo seguir una receta de cocina. De cocina, digamos, ¿no? El primero va a 1, luego va a 2. Exacto. Entonces, que quede claro, inclusive, y esto no lo mencionamos porque es otro término, pero en cáncer de ovario, en algunas ocasiones decimos vamos a dar quimioterapia. Sabemos que las pacientes con cáncer de ovario se benefician de quimioterapia citotóxica, pero también se benefician de un evento quirúrgico. Sí. Entonces, en algunas ocasiones damos quimioterapia, luego operamos, viene la cirugía y después damos una adyuvancia con más quimioterapia. O damos algo que se llama quimioterapia perioperatoria en cáncer gástrico. Sí, muy parecido a eso que describes en ovario. Exactamente. Bueno, creo yo que es muy claro este término y es importante el remarcarlo. Adyuvancia después de la cirugía o del tratamiento principal, y el cometido es disminuir el riesgo de recurrencia. No es absoluto, aún así, aunque te des quimioterapia, puede regresar la enfermedad. Podrías no darte quimioterapia y que no regrese la enfermedad, totalmente, pero es más arriesgado. Mucho más. Y ese riesgo justamente le toca a tu médico, a tu oncólogo médico, el evaluarlo para proponerte la mejor estrategia. Y al final, como decimos siempre, la decisión final la tiene el paciente. ¿Ese sería uno de tus puntos finales? Yo creo que ese es mi punto final, creo que es el más importante. Iban los 3 puntos en un solo punto, no me quieras rebajar las conclusiones. Ok. Vas tú. Ok. O sea, a ver, ya me quitaste el adyuvancias después del tratamiento definitivo. Me quitaste el habla con tu oncólogo o ve con el médico que más confianza le tengas. Yo creo que agregaría, nada más, por si hablaste después, el tratamiento antes no lo quitemos, ¿no? O sea, para aquellos pacientes que no sepan si primero operarse o no, cada vez hay una tendencia mayor a dar un tratamiento previo, a dar una neoadyuvancia, porque nos puede dar información para después, para hacer cambios, hacer ajustes posterior al tratamiento definitivo, que es una cirugía. Yo creo que eso yo creo que se van a quedar así como de qué está hablando. Lo podemos dejar para otro episodio. Yo creo que sí. De hablar de qué pasa cuando recibo un tratamiento sistémico. Luego me opero y no desaparece el tumor o sí desaparece el tumor, ¿no? Les vamos a dejar esas interrogantes. No olviden escribirnos, por favor, si les quedó alguna duda con los términos de adyuvancia y neoadyuvancia o tratamientos definitivos. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajito. Y con gusto lo resolveremos en los siguientes episodios. Igual, ¿por qué no nos organizamos para marzo o abril? Les damos un poquito de tiempo a la audiencia a hacer un live. Estaría interesante para responder preguntas. Yo creo que sí. Y no solo eso en live, sino también en serio escríbanos y ahí les contestaremos. Claro. Estoy totalmente de acuerdo, amigo, y qué bueno que solo te quité las conclusiones y ya no te quitamos la voz. Un poquito, ¿no? Van a escuchar ahí como una disminución, pero no pasa nada. Ahorita vemos qué hacemos y la próxima semana esperemos que estemos un poco mejor. Phil Barrera. Lolita Ayala. Gusto en saludarlos. Nos vemos pronto.